Muy buenas a todos y a todas. Vamos con este último vídeo del tema, que sería la explicación de lo que es interés simple y compuesto. Para ello vamos con el punto 4 primero, que sería el interés simple. El interés es, digamos, el dinero que nos da un banco, que nosotros damos a un banco, a un prestamista, cuando pedimos dinero o cuando nosotros le damos dinero al banco. Es decir, si yo voy a un banco y deposito 1000 euros, por ejemplo, ellos normalmente me aplican un porcentaje de interés, un porcentaje de interés, os decía, que repercute en mí, es decir, que me lo dan a mí. Vamos a ver como un ejemplo, vamos a intentar sacar la fórmula del interés simple aplicando pues un ejemplo, ¿vale? Entonces, imaginaros lo que os decía, que yo meto 1000 euros en el banco y que ellos me dan un interés del 4% durante un año. Es decir, si yo tengo ese dinero durante un año, pues el dinero que me van a dar es el 4% de ese dinero. Entonces, si yo lo calculase, sería, el dinero que voy a tener es los 1000 euros o el dinero, perdón, que me van a dar ellos, ¿sí? Sería los 1000 euros por el 0,04, el 4% de esos 1000 euros, que serían 40 euros. Es decir, ellos al cabo de un año lo que me dan son 40 euros. Si en vez de un año, lo voy a escribir aquí mejor, si en vez de un año esos 1000 euros al 4% lo tengo 5 años, ¿cuánto me van a dar? Bueno, pues los 1000 euros por ese 0,04, que eran 40 euros, y si lo multiplico por 5 años son 200 euros el dinero que me dan al cabo de esos 5 años. Fijaros que si yo le llamo capital al dinero, C mayúscula entre paréntesis, al dinero que meto yo en el banco, le llamo rédito al porcentaje que el dinero me da el banco por mi dinero, y tiempo, pues al tiempo que tengo el dinero en el banco, la fórmula, si os dais cuenta, si esto es el capital, esto es el rédito y esto es el tiempo, la fórmula es multiplicar el capital por el rédito y por el tiempo. Y eso es lo que llamamos el interés. Sería capital por el rédito y por el tiempo, pero partido por 100. ¿Por qué? Porque el rédito no se multiplica por 4, sino por 0,04. Es decir, hay que pasar de porcentaje o a la fracción o al decimal. Y esta es la fórmula precisamente del interés simple, que es el interés que no se va acumulando al capital que tienes en el banco. Es decir, la idea es, meto los 1000 euros, me dan ese 4% y quito ese 4% y me lo quedo. Al año siguiente sigo teniendo los 1000 euros y el 4%, cuando me lo vayan a dar, me lo vuelvo a quitar y me lo vuelvo a quedar. Cuando lo que hacemos es acumular ese capital a lo que ya teníamos en el banco, es lo que llamamos el interés compuesto, que lo voy a explicar un poco más adelante en este vídeo. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que le pido yo al banco 20.000 euros para comprar un coche. El banco me los deja a un interés del 6% durante 8 años. ¿Qué dinero le voy a tener que dar yo al banco? Bueno, pues vamos a calcular el interés. Acordaros que, aunque coloquialmente utilizamos la palabra interés para hablar del rédito, pero el porcentaje siempre es el rédito, con lo cual el interés que yo le voy a tener que pagar al banco son los 20.000 euros por el rédito, que es un 6%, y por el tiempo, que son 8 años, dividido entre 100. Y si hago la cuenta, esto me sale 1900
9.600 euros que le tengo que pagar yo al banco de intereses. Es decir, el banco va a cobrar los 20.000 euros que yo le dejé, que él me dejó, más 9.600 euros, va a cobrar un total de 29.600 euros con la operación. A veces puede ser que nos den el interés y que nos pidan alguna de estas cantidades de aquí. Vamos a hacer un ejemplo de eso que os comento. Vamos a suponer que yo ingreso en el banco 2.500 euros durante 10 años y que al cabo de esos 10 años me devuelven, voy a escribirlo, al cabo de esos 10 años me devuelven 3.300 euros. La pregunta sería, ¿a qué rédito o mejor dicho, en vez de a qué rédito anual me dieron por mi dinero? La idea es la siguiente. Tengo la fórmula del interés, que es capital por rédito por tiempo partido por 100. ¿Vale? Ojo, a mí me devuelven 3.300 euros, pero eso no significa que el interés fuera 3.300, porque yo había ingresado 2.500. Luego el interés que yo gané con ese dinero fueron los 3.300 que me devolvieron menos los 2.500, que son 800 euros. Luego, 800 euros es igual a capital, que era 2.500, por el rédito, que no lo conocemos, y por el tiempo, que son 10 años partido por 100. Y de aquí hay que despejar el rédito. El 100 está dividiendo, hay que pasarlo multiplicando, con lo cual sería 800 por 100 igual a 2.500 por R y por 10. Y esto sería, haciendo cuentas, 80.000 igual a 25.000 por R. Despejando de aquí la R, el rédito sería igual a 80.000 partido de 25.000. Y si hago la división, me da un 3,2% de rédito. Ese sería el rédito al que me dejaron. Es decir, cuando me piden alguna de estas cantidades de aquí, o la capital o el rédito del tiempo, simplemente lo único que tenemos que hacer es despejarlos. El 100 siempre pasa para el otro lado multiplicando, y después es simplemente despejar la letra correspondiente. Vamos ahora con el punto 5 del tema, ya para acabarlo, que sería el interés compuesto. Es lo que os decía. ¿El interés compuesto en qué consiste? Consiste en que yo ingreso, por ejemplo, un capital en el banco, y el dinero que ellos me van dando cada año se acumula en el capital para generar más intereses, ¿no? Imaginaros el siguiente ejemplo. Yo ingreso 1.000 euros en el banco. Esto, bueno, 1.000 euros en el banco al 5% de interés, ¿vale? Esto en realidad lo que es un aumento porcentual, porque yo tengo 1.000 euros y paso a tener el 100% del dinero más ese 5%, que es el 105%. Entonces, el primer año lo que tengo es 1.000 euros por ese 1,05. Ese sería el dinero que yo tendría el primer año, ¿vale? Vamos a multiplicarlo y esto daría 1.050 euros. Ahora imaginaros que yo esos 50 euros no los quito,
sino que los dejo para que me generen más intereses. Entonces, el segundo año, ¿qué tendría? En esos 1050 multiplicado otra vez por 1,05. Pero fijaros, esto 1050 es igual a 1000 por 1,05. Luego, si yo sustituyo 1050 aquí, me queda 1000 por 1,05 por 1,05. O lo que es lo mismo, 1000 por 1,05 al cuadrado. Que esto, si lo calculo, vamos a ver, 1000 me da un total de 1102,50 euros. ¿Qué pasaría el tercer año? El tercer año tendría los 1102,50 euros por 1,05, que teniendo en cuenta que los 1102 es igual a esto sería 1000 por 1,05 al cuadrado por 1,05, o lo que es lo mismo, 1000 por 1,05 al cubo. Es decir, fijaros la relación que se establece entre los años y las potencias. Si es el primer año, aquí queda elevado a 1. Si es el segundo año, queda elevado a 2. Si es el tercer año, queda elevado a 3. Luego, yo si quisiera calcular el cuarto año directamente, serían los 1000 iniciales por el índice de variación elevado a 4. Y si quiero calcular el año X, sería los 1000 euros iniciales por el índice de variación elevado a X. Bueno, pues esta fórmula de aquí, esto sería el capital final, el dinero que voy a tener al cabo de X años, ¿no? Este sería el capital inicial. La fórmula sería entonces capital final, le vamos a llamar CF, igual a capital inicial, CI, por el índice de variación. ¿Cómo era el índice de variación? Si os recordáis, era el 100 más R, que es el porcentaje que aumentaba, partido por 100, elevado a X. Esta es la fórmula del interés compuesto para X años. Y lo que me da sería el dinero que yo tendría dentro de X años ya directamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora con interés compuesto que hicimos antes con el préstamo del coche. El préstamo era de 20.000 euros a un 6% de interés durante 8 años. Bueno, pues vamos a suponer que pido 20.000 euros al 6% de interés durante 8 años para comprar un coche. Si el interés que se aplica es el compuesto, calcula lo que pago en total. Para que comparéis con lo que teníamos antes, retrocedemos un momento y recordad que en ese ejemplo nosotros pagábamos 29.600 euros, ¿vale? Vale, ahora la idea es la siguiente. ¿Cuál es el capital inicial? El capital inicial son los 20.000 euros que yo pido. El rédito es un 6%. Luego, si el rédito es un 6%, como hablamos de que va a ser un interés compuesto y los intereses se van a acumular, necesito calcular el índice de variación. El índice de variación sería el 100% más ese 6%, que es el 106%, es decir, 1,06. Ese sería nuestro índice de variación. Y como lo voy a devolver durante 8 años, el capital final que yo voy a devolver sería igual a los 20.000 euros al capital inicial por el índice de variación elevado a 8 años. Recordad que la fórmula
había una relación directa entre la potencia y el año en cuestión. ¿Vale? Volvemos al problema. Y si yo hago este cálculo, vamos a ver. Elevado a 8 por 20.000 euros. Esto me da 31.876,96 euros. Fijaros que la subida entre el interés simple y el interés compuesto es notable, porque pasamos de pagar 29.600 euros a pagar 31.876, es decir, más de 2.000 euros a mayores con esta fórmula de interés compuesto. Y nada más, recordad que hay que distinguir entre si trabajamos con interés simple o compuesto, y que la idea del interés simple es cuando yo meto un dinero en el banco, al cabo del año me dan un dinero, yo lo retiro, con lo cual ese dinero que yo gano no lo acumulo al capital para que siga generando intereses, y el interés compuesto es cuando se va acumulando. Con esto el tema queda dado por explicado, y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Un saludo.